Buenas noches, soy Enrique Gómez y le doy la más cordial bienvenida a este recorrido de datos e investigación, donde todos los viernes conocemos a México en contexto. En esta ocasión hablaremos de las recientes reformas a la Ley de Telecomunicaciones y el impacto que esto tiene en las audiencias. Recordemos que esta reforma promovida por el gobierno federal busca generar una mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones. Busca también la inclusión digital, además de garantizar el acceso universal a las tecnologías. Pero esto, ¿cómo impactará en usted, en la sociedad, en las audiencias? ¿Qué efecto habrá en nosotros como televidentes, como radioescuchas, como lectores? De esto hablaremos esta noche y para ello hoy nos acompaña el defensor de las audiencias del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, Gabriel Sosa Plata, quien también es catedrático e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Enrique. Qué grato estar en este programa que tiene una enorme audiencia y más para hablar en un día histórico justo sobre esta nueva ley. Así es una reforma que recientemente se ha publicado y que ya entrará en operación. Pero antes de iniciar, vamos a ver una investigación que preparamos sobre este tema precisamente para irnos introduciendo e ir generando los contextos necesarios. Adelante, por favor. De acuerdo con el Digital News Report de 2025 del Instituto Reuters, la confianza de las audiencias en medios de comunicación de México se ubica en el 36%, un porcentaje que se mantiene a la baja desde 2017. Esta medición sobre credibilidad de los medios de comunicación la realiza de manera anual el Instituto Reuters en distintos países del mundo. En el caso mexicano, las audiencias tienen distintas perspectivas. Sin embargo, en los medios se advierten sesgos, imprecisiones o narrativas que no coinciden con la realidad. ¿Cómo se aprecia en el siguiente sondeo? Pues yo pienso que sí, sería importante, sí, para que ya pueda uno también expresarse, porque nada más ahora sí que nos dejamos ir con lo que pues nos dicen o nos ponen ahí en la tele, pero muchas veces son otras cosas y pues sí hace falta un espacio donde uno pueda también expresarse. Hay muchos que no se dedican a desinformar y la verdad es ahora sí que estar jugando pues con la mente de todas las personas, ¿no? La realidad es que uno ve otras cosas y las noticias dicen otras. Por eso es que uno se basa en redes sociales para pues exponer los puntos. Los medios se deben al público, a la audiencia, entonces deben tomar muy en cuenta su opinión, ya que pues es el público quien hace a los medios y el público recorre a los medios por información, entonces si tiene algún sesgo, pues no están haciendo bien su trabajo. Pues sí hace falta como corregir y que nos transmitan la información correcta, porque muchas veces no sabemos bien lo que está pasando y pues estamos batallando en ver qué opciones podemos tomar para prevenir este tipo de situaciones. Pues al final somos los usuarios los que nos afecta y los que pues sabemos cómo está la situación y lo que hace falta. Sí, siento que los medios deberían de tener más alcance, ya que muchas veces las problemáticas que hay a uno como ciudadano no le hacen tanto caso o no tienen tanto alcance. Hacer valer nuestros derechos y yo creo que es justo quejarnos, ¿no? Porque no todos pensamos igual y tenemos que darle el derecho a uno y al otro igual. Como lo señalan los ciudadanos y ciudadanas entrevistados, resultan necesarios esquemas o mecanismos para que las audiencias interactúen de manera más directa con los medios de comunicación y gradualmente se fortalezca el derecho de las audiencias a recibir información de mayor calidad. Dicho reto también implica que se garanticen las condiciones para que los medios de comunicación, privados y públicos, actúen con independencia editorial para alentar la libertad de expresión y el derecho a la información. En este contexto, la nueva ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por el Poder Legislativo Federal, establece que los concesionarios de medios de comunicación deberán establecer defensorías de las audiencias que podrán recibir quejas, observaciones y recomendaciones de la ciudadanía. Esta nueva ley indica que el respectivo defensor de las audiencias deberá responder al televidente o radioescucha en un plazo máximo de 20 días hábiles, aportando la explicación que corresponda. En caso de requerirse una acción correctiva, el defensor
de las audiencias deberá realizarla de manera clara y precisa. Esta acción correctiva también será pública. Adicionalmente, los concesionarios de radiodifusión o televisión deberán expedir códigos de ética, con el objetivo de proteger los derechos de las audiencias. Dichos códigos deberán salvaguardar el derecho a la información, además de evitar cualquier tipo de censura previa en sus contenidos. Ahora la tarea será que las audiencias hagan efectivas estas nuevas disposiciones, además de que las propias estructuras o líneas de poder de los medios de comunicación sean sensibles y receptivas a una mayor apertura para la ciudadanía. Bien, pues como vemos en esta información, esta reforma a la ley de telecomunicaciones incluye, sí, la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la creación de la Agencia de Transformación Digital, así como una comisión reguladora. Pero esto, Gabriel, ¿qué impacto tendrá para las audiencias, para la ciudadanía de a pie? Sobre todo porque ha sido una reforma que en el ambiente político pues se ha dicho mucho de ella, se satanizó, se condenó, también se le defendió, se le elogió, pero para el ciudadano de a pie, ¿qué significa esta reforma a la ley de telecomunicaciones en el aspecto sobre todo de audiencias? Pues Enrique, a mí me parece que es una reforma que tiene una profunda visión social. Esto es de que el Poder Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene el propósito fundamentalmente de abatir la brecha digital, la brecha tecnológica en México, y de que esta ley sea uno de los instrumentos necesarios para llevar conectividad fundamentalmente también a aquellas regiones o zonas marginadas de nuestro país. Como tú sabes, hay muchas poblaciones en México donde los grandes operadores de las telecomunicaciones, telefonía móvil en esencia y proveedores de internet no llegan. Y el Estado tiene la obligación, la responsabilidad, incluso constitucional, de llegar a esos lugares. Esta ley lo que busca es dar los instrumentos jurídicos para que se trabaje en dos ejes fundamentales. Por una parte, la provisión de telefonía móvil de nueva generación a esas poblaciones marginadas, a precios asequibles, por supuesto, y por la otra, llevar la conectividad de Internet, sobre todo a través de la fibra óptica, que es, digamos, la tecnología más reciente, la de mayor capacidad para proveer pues todo este conjunto de servicios que ahora tenemos accesibles a través pues de esta plataforma. Y si a esto le aunamos, por ejemplo, la política pública de la simplificación administrativa, de que muchos de los trámites administrativos se hagan en línea, pues es doblemente la virtud de esta ley. Lo que se busca es mayor conectividad y de esta manera también reforzar el derecho a la información de las audiencias, de los usuarios de estos servicios de telecomunicaciones y amplificar la posibilidad de la libertad de expresión. Hay dos empresas que van a jugar un papel clave en todo ello. Por una parte, Altan Redes, en lo que se refiere al uso de espectro, la tecnología 4G, 5G, telefonía móvil, y por otra parte CFE Telecomunicaciones, que es la que va a proveer el servicio de Internet a través de fibra óptica. Ajá, que esa sería una primera parte de esta reforma, el cómo acceder precisamente a esta tecnología. Pero en el caso específico, digamos, de las audiencias, ¿cómo gana una persona o cuál sería el impacto de un televidente, un lector, ciberlector, con esta reforma a la ley de telecomunicaciones? No tanto que se ubique en una zona marginada, sino en una ciudad, por ejemplo. Sí, por supuesto. Ahora, una de las virtudes que se ha mencionado de esta iniciativa, pues ya aprobada por ambas cámaras, ya publicada y ya incluso en vigencia, es de que se recuperan los derechos de las audiencias que se perdieron en una reforma, contrarreforma, nosotros le decimos, que se llevó a cabo en el año de 2017. Estos derechos de las audiencias que tienen que ver con recibir una programación diversa, plural, que se garantice el derecho de réplica, de que no haya contenidos discriminatorios, de que, por ejemplo, se impulse
lo que es la presencia de las personas con discapacidad, de que también las personas con discapacidad tengan posibilidad de ejercer plenamente sus derechos como audiencia a través de plataformas que sean amigables y de esta manera pues puedan contribuir a una mejoría en el contenido de los medios de comunicación. Es una de las grandes virtudes. Y la otra gran virtud es de que se recupera también la tutela, en este caso quedará fincada en la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones para garantizar estos derechos de las audiencias. Hoy día, ¿cómo se está llevando a cabo este proceso? O este derecho o este conjunto pues, de obligaciones. La mayor parte de las empresas, en este caso de comunicación, Televisa, Televisión Azteca, Grupo Fórmula, en fin, tienen una defensoría de las audiencias, pero solamente está apoyada en una persona que trabaja para la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, y esta persona es la que recibe todas las quejas, planteamientos, sugerencias de las audiencias, las procesa, pero tampoco sabemos qué respuesta dan a las audiencias. Entonces y todo queda en el ámbito autorregulatorio. No sabemos si hacen bien o mal su trabajo. Es decir, que los medios ahí, Gabriel, con esta reforma lo que se va a garantizar es que esas defensorías estén reguladas. Exactamente, ahora sí reguladas y que su trabajo sea supervisado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, porque en la práctica estaban como de adorno, Enrique, estas defensorías. Ahora, los medios públicos, como el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, siempre ha tenido una vocación, una preocupación, un compromiso con las audiencias, sobre todo en esta época reciente, para que esta garantía, esta tutela de los derechos de las audiencias se haga efectiva y las audiencias reciban contenidos de calidad, reciban contenidos en los cuales, por ejemplo, se garantice que lo que se va a transmitir es información veraz, plural, diversa, incluyente, y en caso de que no se haga, pues las audiencias tengan la vía a través de la Defensoría de presentar sus quejas o sus sugerencias en materia de contenidos. Por ejemplo, Enrique, tú y yo tenemos una comunicación constante de las quejas que reciben las audiencias. Bueno, ahora lo que buscamos es de que, si bien es cierto que los medios públicos en general, no todos, pero sí una buena cantidad de medios públicos, sobre todo los federales, ha cumplido con los derechos de las audiencias, bueno, ahora la Comisión Reguladora estaría supervisando de que efectivamente hagamos bien nuestra labor en este ámbito, porque lo que decíamos es que actualmente no existe esta protección plena de los derechos de las audiencias, pero pues bueno, ya una vez que se conforme esta comisión y tengamos ya lineamientos sobre derechos de las audiencias, esperemos de que ahora sí pues se garanticen plenamente estos derechos, pero también tengamos una mayor participación de las audiencias. De acuerdo, Gabriel, nada más un dato. Comentas que en 2017 se quitaron estos derechos. No sé si nos podrías explicar brevemente esto. Sí, qué bueno que lo preguntas, Enrique. Fíjate que la reforma constitucional de 2013 y después la ley de 2014 incorporaron los derechos de las audiencias, que son estos que te he mencionado y otros, por ejemplo, técnicos, ¿no? Avisar con toda anticipación sobre los cambios de programación, o que, por ejemplo, no se eleve el volumen cuando se está transmitiendo publicidad o estos spots o promocionales del gobierno, en fin, entre otros de los derechos de las audiencias. Bueno, parte de esto, además de diferenciar la información y de la opinión, fue expulsado de la ley en una contrarreforma que promovió las grandes televisoras y los grupos radiofónicos. ¿Por qué? Porque consideraban de que esto vulneraba sus derechos, pues en este caso como empresarios, su derecho de libertad de expresión, cuando hemos dicho en infinidad de ocasiones que los derechos de las audiencias no son censura, más bien lo que buscan es fortalecer los contenidos de calidad y de que los derechos humanos no sean vulnerados
en la programación, en las distintas programaciones de las estaciones de radio y de televisión. Entonces, Gabriel, vamos a hacer un corte. Perdón que te interrumpa, por el derecho de las audiencias vamos a hacer un corte para respetar los bloques. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de esto en el segundo bloque. Volvemos. Estamos en México en Contexto hablando de las recientes reformas a la Ley de Telecomunicaciones y el impacto que tienen en las audiencias. Adelante, por favor. Bien, pues ya estamos de regreso en este programa de México en Contexto, donde todos los viernes hacemos un recorrido de datos e investigación para conocer a México en contexto. En esta ocasión estamos hablando con Gabriel Sosa Plata, y él es defensor de las audiencias aquí en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos y también catedrático e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Y estábamos hablando antes del corte sobre ¿por qué se quitaron estos derechos de las audiencias en la Ley de Telecomunicaciones en la reforma de 2017? Gabriel, comentabas que fue precisamente por el interés de los grandes corporativos, de las televisoras privadas. No sé si pudiéramos terminar la idea. Sí, por supuesto. No les gustan los derechos de las audiencias porque, en general, ¿qué es lo que vemos en la práctica cotidiana de muchos de estos medios? Un derecho de la audiencia, por ejemplo, es de que se diferencie cuando se trata de una información periodística legítima, genuina, y otra que, por ejemplo, deriva de una transacción comercial. Esto es, en medios comerciales se paga por las noticias, se paga por entrevistas, incluso por reportajes, y la audiencia nunca lo sabe. Entonces, esto era algo que les molestaba, por supuesto, a los concesionarios, porque la información se convertía en mercancía. Entonces, al garantizar los derechos de las audiencias, se buscaba eliminar este lucrativo negocio de la industria periodística y pues en eso no estaban de acuerdo. Entonces, ahora que ya vamos a se recuperan estos derechos de las audiencias, se estarían obligando sobre todo a los noticiarios, a que cuando se trate de una información periodística que en realidad haya sido pagada por algún patrocinador, por alguna empresa, se le tenga que avisar a la audiencia. Y también pues vendrá una revisión mucho más exhaustiva para que, por ejemplo, ya no ocurran como ocurren con frecuencia expresiones discriminatorias en los contenidos, entre otros factores. Y para eso vamos a tener a esta comisión reguladora que pues será también garante de derechos humanos en los contenidos de la radio y de la televisión. Gracias. Pues muy interesante, sobre todo este aspecto, que la información periodística no se confunda con propaganda. Ese es un aspecto vital, sobre todo para el derecho de las audiencias, de nosotros como audiencias. Pero también abordemos otro tema. Esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones contempla el que se eliminó o confirma la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la creación de una agencia digital. Ahí hubo críticas porque se decía o se dice que eso centraliza o regresa al Poder Ejecutivo Federal el control precisamente de la regulación de las telecomunicaciones. Incluso se habla de un Estado vigilante. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? El que se cambie ese modelo, que tiene que ver con el tema de que desaparecen en esta nueva política del gobierno federal, desaparecen los órganos autónomos. Sí, Enrique, mira, en su momento varios incluso de los que nos hemos dedicado al análisis de los medios de comunicación, de las telecomunicaciones, decíamos de que no era pertinente que desapareciera el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, el gobierno consideró, en este caso el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró de que el instituto, el IFT, no había cumplido cabalmente su labor. Esto es de que no aumentó la competencia,
no se disminuyó de una manera importante la brecha digital en nuestro país, no se auspició el crecimiento de los medios comunitarios, indígenas, afromexicanos, entonces sabía, y que además costaba mucho la institución, entonces había que hacer un nuevo modelo que no es tan nuevo, en realidad se basó a lo que se hacía antes, es decir, de tenerlas en un órgano constitucional autónomo, ahora pasarían al gobierno federal. Y el gobierno federal asumiría nuevamente estas funciones para ahora sí trabajar en temas y en estrategias mucho más contundentes para buscar una mayor conectividad y también que tengamos una mayor competencia en el sector y se fortalezca a los medios comunitarios indígenas y se trabaje sobre estos temas que ya hemos hablado, por ejemplo, de lo que es la accesibilidad en los servicios de telecomunicaciones, de que se tome en cuenta a las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Por supuesto que es un reto mayúsculo, es un reto mayor, porque, por ejemplo, en el caso de la brecha digital, para abatir esta brecha digital, se necesitan cuantiosos recursos. Y también se necesita del trabajo, de la colaboración de las empresas que ya tenemos en el sector. Y ahí hay otro, Gabriel, ahí hay otro punto. Perdón, Gabriel, que te interrumpa. Ahí hay otro punto, precisamente, cuando se hace esta crítica, cuando se hizo esta crítica de la centralización o el regresar estas funciones al Poder Ejecutivo, también saltó la otra crítica que lleva esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que en determinado momento se le calificó como ley censura, porque el Estado iba a tener más el control. A este respecto, ¿sí realmente hay la posibilidad de que se suspendan contenidos en plataformas digitales? No, ya no. Ese famoso artículo 109 que estaba en la iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum ya desapareció. Y en efecto era una facultad que se estaba atribuyendo al gobierno federal, pero explicaba la presidenta que era con fines fundamentalmente fiscales y de otro tipo. Pero lo cierto es que su redacción era confusa y esto sí se podía prestar a un acto arbitrario del poder para suspender a las plataformas digitales, que por cierto no estaba tan mal trabajar el tema de las plataformas digitales, pero no de esa manera. Entonces eso ya fue expulsado y eso es un indicativo de que sí se tomaron en consideración las propuestas. Lo que sí queda, Enrique, es la suspensión, la posibilidad para que el gobierno pueda suspender en caso, por ejemplo, de que se vulneren derechos de niñas, niños y adolescentes, sí se pueden suspender transmisiones de radio y televisión, pero para que ello ocurra, tiene que haber un procedimiento administrativo. Y yo te puedo anticipar, Enrique, que esa facultad que tiene el gobierno federal a través de la Agencia de Transformación Digital y esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones nunca se va a ejercer porque en sí misma resulta totalmente ineficaz, dado que tiene que pasar un procedimiento y entonces supongamos que el daño que se estaría haciendo en un momento determinado, pues ya cuando se les avise que se deben suspender esas transmisiones, muy probablemente, por la gravedad del hecho, ya seguramente esos contenidos ya no estarían al aire. Y que para eso es importante la labor que deben tener las defensorías de las audiencias. Digamos, las defensorías de las audiencias serían ese primer dique, que por ello es importante que existan en los medios de comunicación, tanto públicos como privados. Así es, si por ejemplo Mexiquense Televisión transmite un contenido inadecuado, uno está en el WhatsApp presente, en el correo electrónico, y si las audiencias envían un mensaje, oigan, está ocurriendo algo muy grave en estos momentos, pues en ese momento yo te hablo a ti, le hablo al director general, en fin, para decirles, está ocurriendo esto, ¿qué pasó? Y entonces se toman las decisiones en ese momento y ya no es necesario que haya un procedimiento administrativo para suspender transmisiones. Por eso te digo que la norma resulta ya en la práctica ineficaz. Así que no hay que asustarse por ello, pero sí acudir a las defensorías de las audiencias para, en este caso, pues hacer algún reclamo sobre algún contenido que desde el punto de vista de las mismas audiencias estaría vulnerando derechos humanos. Y en este caso, volviendo al tema precisamente de las defensorías de las audiencias, ¿qué otros recursos tendrían los propios, vamos a decir, televidentes, radioescuchas, lectores? Por lectores me refiero a ciberlectores. ¿Qué recursos tendrían precisamente para, con esta nueva ley,
hacer más efectivo su derecho, y tú lo sabes, aquí como defensor de las audiencias del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. ¿Qué más argumentos, qué más vías tendrían para no solo hacer, digamos, la denuncia o el comentario de que tal o cual contenido fue inadecuado? ¿Qué otros recursos tendrían precisamente para hacer más efectivo ese derecho e incluso presionar a las propias defensorías a que se corrijan situaciones que en determinado momento podrían estar ocurriendo de manera incorrecta? Qué bueno que preguntas eso, Enrique, porque justo parte de la contrarreforma que se hizo en el 2017 es que le quitaron la tutela efectiva de los derechos de las audiencias del mecanismo de protección al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces todo quedó en el ámbito autorregulatorio. Ahora, al recuperarse los derechos de las audiencias y recuperar por parte del Ejecutivo Federal, ya en este caso, ya no en el IFT, en el Ejecutivo Federal, estas facultades para garantizar esos derechos de las audiencias, supongamos que un televidente o un radioescucha está en desacuerdo, está inconforme, considera que se vulneró un derecho de la audiencia, le escribe al defensor o defensora de la audiencia y no le responde, pues puede acudir a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que depende de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para decir, este defensor de las audiencias no está cumpliendo su labor. Y la comisión puede actuar incluso para aquellos defensores, defensoras que no están realizando su labor conforme a lo que establece la legislación. Entonces, es un mecanismo de protección mayor para las audiencias en su conjunto y también a quienes tenemos esta honrosa, maravillosa responsabilidad a hacer mejor nuestra tarea. Gracias, pues gracias, Gabriel. Ha sido una conversación bastante ilustrativa sobre la reforma a la Ley de Telecomunicaciones que ya está en vigor. Te rogaría que en un minuto pudiéramos hacer una conclusión sobre este tema y sobre todo muy dirigida a las audiencias, a la ciudadanía que está a lo mejor no tan cercana a ese tipo de planteamientos o de debate, pero que obviamente se pregunta qué significa esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Pues muy rápidamente te digo que, mire, la ley, le decimos a las audiencias, la ley es muy compleja, tiene muchísimas aristas, pero una de ellas es justo el empoderamiento de las audiencias como sujetos de derecho. Entonces, esto significa que la ley y también el nuevo andamiaje jurídico institucional, pues en su conjunto, le da la posibilidad para que se garanticen plenamente sus derechos como audiencia y pueda, en caso de que se vulnere alguno de estos derechos, acudir a las instancias correspondientes. Ahora el reto es pensar en una nueva ley, en este caso ya de servicios digitales, que ese es un tema que habría que abordar en otra ocasión, Enrique, porque están ocurriendo muchas cosas en las plataformas digitales, en YouTube, en Netflix, en Spotify, en las propias redes sociales, donde no existe esta protección a los derechos humanos. Entonces, ahí México debe establecer ya una política pública para trabajar en este ámbito, porque también ahí la inteligencia artificial está jugando un papel fundamental y está contribuyendo a que, por ejemplo, se propaguen más fácilmente la desinformación. Por ejemplo, ahora con esta manipulación de imágenes, se vulneren también los derechos de autor, etcétera, etcétera. Gracias, pues gracias, Gabriel, por tu aportación a este análisis de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que sin duda esta reforma, esta modificación, este ajuste plantea un reto para que las audiencias sean más activas y que no solo se fortalezca la inclusión en materia de tecnología, sino que en todo momento se garantice la libertad de expresión. Le agradezco que nos haya acompañado, pues nuevamente conocimos a México en contexto. Buenas noches.